Buenos días compañeros y docentes, espero que se encuentren muy bien desde el lugar donde se conectan. Les estaremos hablando del CIPA Team Golden, conformado por Daniela Guzmán, Valeria Sarabia, Juan Pablo Alarcón y quien les habla, Angie Beltrán. Hoy explicaremos unos elementos de gran importancia en la construcción de la estructura de las palabras. Estructura de las palabras en monemas. Los monemas son las partes más pequeñas de la palabra y contienen significado. Existen dos clases de monemas, los lexemas y los morfemas. El lexema siempre va a ser la raíz del significado de una palabra, el núcleo de su significado, y lo más importante es que es invariable. Por ejemplo, si yo digo flor, florecer, floral, aflorar, hay una parte que no se modifica. Esta parte que no se modifica sería el lexema, que sería exactamente flor, la parte de la palabra que es invariable. El morfema es la unidad de una palabra, es capaz de expresar un significado gramatical. En morfología lingüística, un morfema es un monema independiente, es decir, un fragmento mínimo capaz de expresar un significado y con ello a un lexema modifica su definición. En este sentido, es la unidad mínima aislable de análisis gramatical y por ello no se puede dividir en unidades menores. Propiedades del morfema. Primero, todas las palabras están formadas por morfemas. Segundo, los morfemas no pueden dividirse en elementos más pequeños. Y tercero, un mismo morfema podría formar parte de distintas palabras, aun cuando su significado o función varíen. Un ejemplo de lo que hemos venido hablando sobre el monema y sus niveles lo podemos ver en la palabra Señor, la cual tiene significado propio, en este caso, según la Real Academia, título que se antepone al apellido o al cargo que desempeña, asimismo hace referencia a una persona adulta. Aquí, Señor es un lexema, es decir, la raíz de una palabra, a la cual al añadirle uno o más morfemas se le aporta contenido gramatical. En este caso, son los morfemas de cantidad, género y apreciativos. Tenemos el lexema Señor, y al agregarle el morfema a, le cambiamos el género a señora, creando una nueva palabra. Si queremos ponerlo en plural y en femenino, ya sabemos que le agregamos el morfema a de género y el morfema s de cantidad, que se le diría señoras. Teniendo presente que el lexema hace referencia al género masculino, para pasarlo a plural se le agrega es, va a quedar señores, pero en muchas ocasiones se le agrega un morfema apreciativo, en este caso ita, itas, dependiendo si se quiere singular o plural. Clases de morfemas. Existen dos tipos de morfemas, morfemas independientes y morfemas dependientes. Los morfemas independientes son aquellos que no necesitan ir unidos a ningún lexema, sino que forman por sí solos una palabra. Por ejemplo, los determinantes, él, ella, ese, un, una, etc. Las preposiciones a, con, de, desde, etc. Las conjunciones y, o, pero, aunque, o pronombres aquel, aquella, etc. Los morfemas dependientes tienen que unirse al lexema para completar o modificar su significado. Se dividen en derivativos y flexivos. Por ejemplo, los morfemas que indican género masculino y femenino y número singular y plural son morfemas dependientes. Se llama morfema gramatical a aquel que contiene la información gramatical de una palabra, como por ejemplo el género, número, persona, tiempo o modo. Son los que constituyen la parte variable, eso sí, sin alterar el significado referencial básico de la palabra. Los hay de dos tipos, flexivos y derivativos. Los morfemas flexivos o gramaticales no modifican el significado de la raíz, sino que aportan nociones gramaticales. Existen dos tipos, están los morfemas flexivos nominales
y los morfemas flexivos verbales o desinencias. Nominales hacen referencia al género y al número y se emplean especialmente en sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, de género, carpenter, que vendría siendo la raíz, se le agrega el morfema o a, dependiendo si se quiere masculino o se quiere femenino, para conformar la palabra carpintero y carpintera. Con el ejemplo, entonces, de número, tenemos el lexema carpenter, se le agrega el morfema de género o a, y al finalizar se le agrega otro morfema que sería la S, para conformar las palabras carpinteros o carpinteras. Por su parte, en los morfemas flexivos verbales, en los verbos se distinguen las nociones de primera, segunda, tercera persona, número, singular o plural, tiempo, presente, pasado o futuro, modo, indicativo, subjetivo o imperativo, y de aspecto. Por ejemplo, de persona y número, jugábamos, primera persona del plural. De tiempo y modo, jugábamos, tiempo pasado y modo indicativo. Morfemas derivativos. Son aquellos que se añaden a una palabra para formar derivaciones. Este tipo de morfema lo que hace es aportar un matiz de significado a la palabra, pese a que su aportación es únicamente de índole gramatical. Los morfemas derivativos pertenecen a la categoría de los afijos, los cuales, dependiendo de su posición en el lexema, se dividen en prefijos, sufijos, interfijos y circunfijos. Los prefijos son los que se anteponen al lexema. Estos no cambian la categoría gramatical de la palabra, sino que aportan significados nuevos. Un ejemplo es cuando tenemos el prefijo in y lo agregamos al lexema mortal. Entonces quedaría una palabra nueva que sería inmortal. Los sufijos se ubican en la parte posterior del lexema y pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra. Un ejemplo podría ser el lexema panader, al cual se le puede agregar un sufijo ia para crear el lugar donde se vende pan, panadería, o la o para crear la palabra panadero. Los interfijos se encuentran en el medio de la palabra, es decir, entre el lexema y el sufijo o entre el prefijo y el lexema. Ejemplo de ello está la palabra ensanchar, donde el prefijo es en, le sigue el interfijo, la s, y termina con ensanchar. O está el cafecito, donde la c es el interfijo. Y por último, los circunfijos, que son morfemas dobles que rodean al lexema de forma simultánea. Por ejemplo, la palabra predestinado. Tenemos pre, que vendría siendo el prefijo, y el ado al finalizar, que vendría siendo el sufijo. Muchas gracias por escucharnos. Esta fue toda nuestra exposición.